Max, Max. Maximiliano. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Oye, no. Tu esposa ya estaba embarazada cuando cogimos. ¿Qué pedo contigo, hermano? Ay, cabrón, ¿por qué me despiertas? Estaba soñando bien chido. ¿Qué soñabas? Estaba cogiendo con la mujer de Santiago. ¿Y ese quién es? Un amigo mío. No lo conoces. ¿Qué chingados quieres? Güey, ya tengo el video perfecto para esta semana. ¿Y de qué vamos a hablar? De que Jesús nunca existió. ¿Qué? Espera, no fue suficiente. ¿Qué? Así está mejor. ¿Pero qué te has vuelto loco? ¿Por qué vamos a hablar de eso ahora? Pues es Semana Santa, pensé que te gustaría que aprovecháramos la fecha. ¿Es Semana Santa? Ni idea. Bueno, creo que ahora sí la vamos a romper. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Creo que tengo algo que decir. El día de hoy tenemos un tema bastante jugoso. Los que siguen este canal saben que Max y yo somos ateos, lo que significa que no creemos que Dios, dioses, divinidades, santos o ángeles existan. Pero hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a afirmar que el carpintero favorito de una grandísima cantidad de personas nunca existió. Así es. Vamos a hablar acerca de que Jesús nunca existió. Probablemente hayan escuchado acerca de Odiseo, el Ulises romano, uno de los protagonistas de la Ilíada y el protagonista de la Odisea, los grandes poemas homéricos del siglo VIII antes de la era común. Odiseo destacaba por su brillantez, por su astucia y su versatilidad. Sus aventuras siguen siendo contadas y se siguen leyendo hoy en día. Y sin embargo, sabemos que sus milagrosas hazañas y sus eventos increíbles nunca existieron. El Odiseo de Homero nunca existió. Hoy sabemos, gracias a la arqueología, que existió la ciudad de Troya. En realidad existieron 10 ciudades de Troya en la misma zona de Turquía. Y sabemos que al menos una de esas ciudades, la llamada Troya 7A, pudo haber sido destruida por una invasión aquea hacia el año 1250 antes de la era común. Es probable que alguno de esos atacantes se llamara Odiseo o algo parecido, pero nadie pensaría que esa persona que pudo existir fuera el artífice del caballo de Troya, que haya ido al país de los lotófagos, que se haya salvado de un cíclope, que haya conocido a Circe o que haya vuelto a su Ítaca natal. En la actualidad incluso se teoriza que el propio Homero como personaje histórico jamás existió y que la Ilíada y la Odisea fueron escritas por varias personas a lo largo del tiempo para después ser compiladas y transmitidas hasta la actualidad. El punto que aquí defendemos es que lo mismo que sucedió con Homero, con la Odisea y con Odiseo es similar a lo que pasó con Jesús, pero planteemos 3 puntos importantes. 1. El Antiguo Testamento es un conjunto de relatos que fueron compilados durante el cautiverio de los judíos en Babilonia. 2. Ambos testamentos están llenos de hechos sobrenaturales que hoy sabemos que son imposibles, de la misma manera que es imposible que los compañeros de Odiseo, Ulises romano, hayan sido convertidos en cerdos por Circe. Y el tercer punto es que ambos textos, la Odisea y la Biblia, fueron usados con fines pedagógicos a lo largo del tiempo. Se usaron para enseñar, para educar, y sabemos que la educación es la continuación de la política por otros medios. De manera que ambos textos fueron, y en el caso de la Biblia sigue siendo utilizado, como un vector de poder político o para hacerse con el poder político.
Carnal, ya hemos hablado varias veces de que la religión es política por naturaleza. ¿No crees que la religión también es manipulación por naturaleza? Pero claro, y el cristianismo llevó a la perfección esa manipulación, porque no solamente manipulan a través del miedo a la muerte, también manipulan a través de la culpa, diciendo que todas las personas nacen con un pecado original que solamente se lava con el bautismo, y aparte con toda la información que sacan a través de la confesión. Claro, ¿te acuerdas de la abuela que presumía que su nieto se quería confesar? Sí, pobrecito, tan joven y ya le metieron la culpa por la fuerza. Pero continuemos. Dice el mito que Jesús nació en la provincia de Judea, del Imperio Romano, durante el reinado del emperador Augusto, que era descendiente del rey David, que nació de manera inmaculada, lo que significa que sus padres jamás cogieron, que podía realizar milagros como devolverle la vista a un ciego, multiplicar los panes y los peces, transformar el agua en vino, caminar sobre el agua, revivir a un muerto, y que fue crucificado y murió durante el reinado del emperador Tiberio y resucitó al tercer día. ¿Neta tengo que decir más? Ah, bueno, olvidé que Jesús era hijo de Yahvé, el Dios de los judíos, pero al mismo tiempo era Yahvé mismo, que Yahvé Jesús había embarazado a María en la forma del Espíritu Santo, que también era el mismo Yahvé y Jesús. Y bueno, en realidad no es tan difícil de entender, solamente es imposible. Hoy sabemos que todas esas cosas, salvo nacer y morir, son imposibles. De manera que si existió un judío llamado Jesús durante esa época en ese lugar del Imperio Romano, jamás realizó ninguna de esas cosas. ¿Pudo existir un judío llamado Jesús en aquellos tiempos? Sí, seguramente. Pero ni era hijo del Dios Yahvé, ni él mismo era Dios, ni realizó milagros, porque simple y sencillamente ni Dios, ni dioses, ni las divinidades existen. Y esto lo sabemos porque el universo funciona de acuerdo a las leyes de la física y de la química, y que de acuerdo con estas leyes que dan evidencias, no son posibles la realización de milagros como los que narra la Biblia. Pero esto solamente habla de que Jesús no era Dios. ¿Por qué negamos la existencia de un predicador con ese nombre que pudo haber sido la inspiración de Pablo, el verdadero creador del cristianismo? Y esto es porque las fuentes no son confiables. Primero están los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales fueron escritos, de acuerdo con los expertos, alrededor de los años 65 y 100 de la era común. Uno pensaría que si estás siendo testigo de eventos tan milagrosos como es revivir a un muerto, te encargarías de escribirlo y de dejar constancia de ello inmediatamente. O si no sabes escribir, buscarías a alguien para que los escribiera. Luego está el asunto de los muchísimos evangelios que hay y de los cuales 4 fueron seleccionados en el Concilio de Nicea del 325. De todas las historias de Jesús que se narran en estos evangelios, los obispos eligieron los 4 que eran menos contradictorios y descabellados entre sí. Y esto por una cuestión de que era una religión que ya se hallaba muy cerca del poder. El debate de cuáles de los libros tenían que ser incluidos en el Nuevo Testamento no está ni mucho menos cerrado, porque no es lo mismo, no son lo mismo para todas las confesiones de cristianismo que hay en el mundo actualmente. De manera que en base a las fechas de redacción y al proceso de selección de los evangelios para formar el Nuevo Testamento, estos no son una fuente confiable. Oye, carnal, ¿y cómo se eligieron los evangelios canónicos? Dice la leyenda que los obispos colocaron todos los evangelios en una mesa y que pidieron a Dios de que les señalara cuáles eran los auténticos y que sopló un viento que tiró a muchos y que solamente dejó los 4 que ahora conocemos como canónicos. No mames, ¿neta? Otra versión dice que fue una paloma la que los eligió. ¿De verdad se creía eso? ¿Y hay quien todavía lo cree? Lo dicho, es de tontos.
cuando menos. Pero sigamos adelante. Luego está lo que se cree que dijo el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que en Antigüedades Judías podemos leer: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. En este caso hay desacuerdo entre los historiadores, entre los que creen que este extracto es totalmente falso, parcialmente falso o que es verdadero. Que un judío romano como Flavio Josefo dijera que Jesús hacía milagros, que era el Cristo y que había resucitado, no es coherente con un judío educado de la época que había participado en la rebelión de los judíos y que después de ser capturado se pasó al bando de los romanos. Esto es más que nada, en mi opinión y en la opinión de varios historiadores, una interpolación cristiana posterior a la redacción del texto de Flavio Josefo. Luego está la mención que hace el político e historiador romano Publio Cornelio Tácito, que en sus anales podemos leer: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento de nuevo, estalló no solamente en Judea, la primera fuente de mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. En consecuencia, el arresto se hizo en primer lugar a quienes se declararon culpables de ser cristianos. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad, como por su odio contra la humanidad. La mayoría de los estudiosos considera auténtico este pasaje. Aquí igualmente lo consideramos auténtico, pero solamente nos dice que la secta de los cristianos existía en aquellos tiempos, y por desgracia sigue existiendo en la actualidad. Pero no es una prueba de que el Jesús histórico existiera. Después tenemos a Suetonio, que en su vida de los 12 Césares nos dice: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cresto, él, el emperador Claudio, los expulsó de Roma. James D. G. Dunn afirma que la mayoría de los estudiosos deducen que Suetonio entendió mal el nombre Cristo como Cresto. Suetonio también comenta en la vida de Nerón: los cristianos, clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y maliciosas, fueron entregados al suplicio. De nuevo, no encontramos nada que aclare la existencia de un Jesús que predicó en Judea. El Jesús histórico no aparece en ninguna parte. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿No vas a decir nada? ¿Un chiste? ¿Algún comentario mordaz? Oye, no soy tu patiño ni soy comediante. Bueno, pero puedo contarles de tu patético intento de llevarle serenata a Laura. No, Max, así está bien. Mira que querer llevarle mariachis después de que te gosteó. Oye, en mi defensa me enamoré cañón de ella. Patético. Bueno, ya. Como vemos, no hay evidencia o testimonios que sean confiables, relevantes e imparciales sobre la existencia de un Jesús histórico. Si alguien que podía hacer lo que dice la Biblia que Jesús hacía existió en aquella época en el Imperio Romano, debió de haber quedado constancia de esto. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque los romanos eran famosos por llevar a cabo registros minuciosos de lo que sucedía en su imperio.
ya fueran censos, batallas, portentos, tratados o cualquier evento poco común se registraba. Y para esto basta con revisar las obras históricas de personajes como Dionisio de Halicarnaso, Tito Livio o Polibio para ver la meticulosidad de los registros históricos de griegos y de romanos. Terremotos, rayos que golpeaban en murallas o que golpeaban en templos, ceremonias, rituales, el nacimiento de cabras con 2 cabezas, todo eso se registraba. ¿Por qué el hijo de un dios que revivía muertos, caminaba sobre el agua, murió y resucitó, no dejó ningún registro en fuentes romanas? La respuesta más probable es porque nunca existió. Jesús, como Odiseo, son personajes de narraciones míticas. Tal vez existió un Odiseo que acompañó a la expedición aquea que atacó Troya en la antigüedad. Y tal vez existió un Jesús que caminó por la provincia de Judea hace 2000 años, pero ni uno fue amante de Circe, ni el otro fue el hijo de un dios. Básicamente, Jesús nunca existió. Pero como siempre, sea usted juez de lo que aquí hemos dicho. A los que llegaron hasta aquí, muchas gracias, en verdad lo apreciamos. Si este video fue de su agrado, por favor, no olvide dejarnos su like, comente, comparta y suscríbase para que cada vez más personas podamos pensar de manera crítica. Y recuerde, carpe diem, quam minimum credula postet. Hasta la próxima. Oye cabrón, ¿no es patético querer llevarle serenata a la mujer que amo? Sí lo es. ¡Que no!